Muy buenas tardes a todos. Estamos en el espacio americano de la Universidad Católica del Cuello en la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Yo le agradezco mucho a todos los que nos acompañan el día de hoy para la presentación de en particular. Yo, como ya lo saben, vengo en representación de Banesco y voy a leer unas palabras para ponernos a todos en contexto. El centenario de Alfredo Armas Alfonso le ha permitido a Banesco incorporar a la colección Patrimonio de su fondo editorial una edición póstuma e inédita de 3 relatos de amor de este enorme escritor, quien decide en su forja como narrador contar historias a través de relatos breves y abre paso así al cuento moderno venezolano. Se trata de el libro que tiene por título El tiempo que no consiente recorrerlo. Son 3 historias de amor de Alfredo Armas Alfonso. Quiero sí, en nombre de Banesco, agradecer la oportunidad que nos ofreció EDA Armas, la Fundación Alfredo Armas Alfonso y Luna Benítez de Oscar Totman Editores, de tener este privilegio para acompañar la publicación de este delicado libro. Como les dije, el título es El tiempo que no consiente recorrerlo. Por cierto, está dedicado a Patricia Armas. Hacer un libro cuidado, hermoso y sencillo es un oficio de enamorados. Por eso, además del pórtico escrito por Carlos Sandoval, la coda y la cronología, así como las anotaciones pertinentes de Eda, las fotografías de Luis Brito, las ilustraciones de Agnela y el diseño gráfico también de Agnela, Pascual Estrada y Carmen Torman, la visión de Maribel Espinosa y la corrección de Luis Riera, se suma el cuidado trabajo de impresión de Minipress. Todas estas personas, instituciones y coincidencias espirituales hicieron posible que estos 3 relatos inéditos de amor, que son El vuelo inmóvil, Mal de amor y La luz sagrada, 3 particulares historias con personajes con nombres de aves que podemos encontrar en cualquier recodo venezolano de mediados del siglo XX, vieron la luz como un libro un viernes de luna llena y por coincidencia el día de la Virgen de las Mercedes, en honor a Mercedes Alfonso, uno de los personajes clave de Armas Alfonso, gran escritor que hoy homenajeamos. Para nosotros en Banesco, Armas Alfonso es más que un narrador del siglo XX, es un patrimonio de los venezolanos. Él logró explorar varios oficios que lo convirtieron en un editor y narrador extraordinario, y a cada uno de esos oficios le entregó un hijo. Fotógrafos, artistas plásticos, diseñadoras gráficas, poetas, escritores. En nuestra colección Patrimonio del Fondo Editorial Banesco tenemos parte de su legado como fotógrafo, específicamente en el libro El lenguaje de los diablos, a propósito de la designación de los diablos danzantes de Venezuela como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2012. En esa oportunidad, Sergio Dávar, como editor, consideró muy importante publicar parte del portafolio fotográfico de Diablos Danzantes creado por Alfredo Armas Alfonso, entre otros fotógrafos. Nos une además una relación con esta familia a través de la colección Papiros de la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar y de la colección Los Rostros del Futuro y el Nuevo País de las Letras. No voy a decir los detalles. En Banesco, entonces, no dudamos en estar presentes en esta celebración del centenario de este venezolano tan genuino en su ser y tan diverso en su hacer, que todavía hoy consigue reunirnos 100 años más tarde del día de su nacimiento, celebrar su obra y su legado durante varios meses y permitir que todos esos personajes que creó en sus manuscritos cobren vida en nuestra memoria y en nuestro respeto. Desde Banesco agradezco el esfuerzo de la Universidad Católica Andrés Bello y la FLOC por permitirnos esta reunión de celebración el día de hoy, y agradezco a Ida, a la familia Armas Ponce, a Luna Benítez, a Carlos Sandoval por su confianza. Muchísimas gracias a todos. Ahora yo quisiera presentarles a quienes nos van a acompañar para hacer una conversación sobre este libro tan particular y tan interesante. Eda Armas es hija de Alfredo Armas Alfonso, poeta, psicóloga social
editora y gestora cultural. Coordina el proyecto editorial de su obra completa y otros proyectos que lleva a cabo la Fundación Alfredo Armas Alfonso para honrar su memoria. Carlos Sandoval es crítico literario, narrador, antólogo y profesor asociado de la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado numerosas obras sobre la narrativa venezolana. Carsten Todman, muchísimas gracias por acompañarnos. Es director fundador de Oscar Todman Editores, editorial independiente, fundada en 1973, dedicada a la publicación de libros de fotografía, narrativa, poesía y ensayo. La editorial ha sido merecedora de importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Y Luna Benítez, periodista cultural y editora, gerente editorial Oscar Todman Editores desde 1994. Es directora además de la colección Oscar Todman de poesía. Yo quisiera que sea Eda la que conduzca esta conversación. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Realmente es honra y es un placer estar acá en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Feria del Libro, en esta edición del 2021, que es semipresencial, y estar en compañía de Carsten, de Luna, de Carlos y de Rosa María, para hacer un pequeño acto de homenaje y bautizo del libro El tiempo que no consiente recorrerlo, 3 historias de amor. Lo concebimos como una conversación, cada uno tiene algo preparado que decir, y bueno, yo como hija y en representación de mis 6 hermanos y de mi madre, Aida Beatriz Ponce de Armas, y de la Fundación Alfredo Armas Alfonso, quiero ser lo más breve posible para facilitar y entrar en materia de la conversación. Pero pensé que me gustaría poner la palabra de mi padre para todos ustedes, algunas frases suyas, y las voy a leer. La patria no es verdad que sea un pedazo de tierra bajo un pedazo de cielo, porque la patria también es la historia de uno. La patria es la flor de la parcha que recogió algo de esa sangre que se le escapaba al corazón de Cristo antes de la última palabra. El recuerdo es imagen de la patria, es parte de ella, a veces es la patria misma. Desde la torre de la iglesia de Clarines se puede mirar el tiempo, se puede propiciar el retorno del sueño de la infancia. Tú oyes nombrar a Venezuela y te oyes nombrar a ti mismo. Estos fragmentos son de 2 libros suyos de crónicas, que de recuerdos de Venezuela y Sobre ti, Venezuela. Todo el que ha leído a Alfredo Armas Alfonso, bien sea en su crónica, bien sea en su narrativa, sabe el amor que lo recorría como intelectual, como escritor, como padre. Él no sembró el amor por este país, él nos sembró los valores de este país, y creo que su literatura toda, sus 50 y pico de libros, de los cuales, como decía Rosa, unos son de fotografía, otros son de crónica, otros son acompañado de otros artistas. Con Carlos Cruz Díaz hizo un montón de libros, con Graciano Gasparini hizo otro montón de libros, y los de narrativa en realidad son 16. Y quien lo haya leído sabe de esta pasión suya por el país y esta pasión suya sobre todo por la literatura. Él era un gran narrador oral. Nosotros, hijos suyos, tuvimos la dicha de tener las tertulias del Plus Café después de cada almuerzo, que eso era mínimo 1h30. O sea, yo a veces le decía, padre, tengo que volver a la universidad, tengo clase, y me iba. Pero realmente es que él era un gran narrador oral, y puedo dar el testimonio a esta edad que ya tengo, que es una maravilla ser hija de un escritor, cuando ese escritor también es un maravilloso padre que tiene tiempo para acompañarte en las tareas
y para enseñarte y llevarte a los museos de la mano y mostrarte todo el mundo de maravillas de la creatividad, que es un mundo que debería ser para todo el mundo, disfrutado, las exposiciones, la música, el arte en general, porque bueno, una vida sin arte, no sé, yo por lo menos no la puedo entender, y he podido constatar en mis distintas etapas de vida al frente de proyectos de creatividad que eso es un gran alimento y que vale la pena tener ese espacio. Entonces, bueno, agradecer por supuesto a Luna Benítez y a Carl Todman cuando yo les hablé en enero de este año que teníamos 3 historias de amor inéditas de Alfredo Armas Alfonso que pensábamos que podía ser un buen bocado para ofrecer en este año que queríamos celebrar sus 100 años. Publicarlas, darlas a conocer, sacarlas de la carpeta y del baúl donde habían esperado 33 años después de su muerte. Estas 3 historias de amor fueron escritas a finales de su vida. Me parece bien significativo que un escritor que era joven, tenía 69 años cuando muere, pero 2 años antes, en el 67, entre abril del 86 y noviembre del 88, él escribe las historias de amor que él vivió cuando tenía 24 años y era reportero de la revista Élite. Y entonces a esa edad suya, y yo creo, porque no estaba enfermo en ese momento todavía, pero bueno, él presentía, y él se dedicó a escribir aquellas historias de amor, estas 3 y otras, que él quería que le sobrevivieran. Y es una maravilla porque las escribe ya siendo un autor maduro, siendo un autor que ya tenía escrita una mini novela de amor, y entonces se entregó a esa aventura de dejarlas escritas, pero quedaron en manuscritos complicados, porque era una de las cosas, uno de los aspectos que yo le decía a Luna, qué difícil es trabajar el libro de un autor que ya no está, porque tienes que tomar algunas decisiones editoriales, pero sí quiero que el público tenga la seguridad de que fuimos muy serios, muy respetuosos del texto, y que tuvimos que acudir a lingüistas y a conocedores del lenguaje, por supuesto del español, pero no del español nada más, sino conocedores de los regionalismos, porque la sabiduría de la lengua de mi padre le hacía utilizar unas palabras que no conocemos, que no llegaron a nosotros, a nuestras generaciones, y que no salen en los diccionarios, pero que yo estaba segura que no eran errores de tipeo, sino que era simplemente que vamos perdiendo en el tiempo parte de ese conocimiento regional, del uso de la lengua y de palabras pues muy locales. Y acudimos a la Academia de la Lengua, acudimos a Maribel Espinosa, a Horacio Bior, que es el actual director de la Academia de Venezuela, y acudimos también a Francisco Javier Pérez en España, que nos echó muy buena mano buscando, porque hicimos una investigación exhaustiva de esas palabras que tenían que estar en el relato, pero que qué querían decir, porque creaban un ruido o una oscuridad. Bueno, no quiero extenderme más y quisiera entonces pasarle la palabra a Luna, que nos va a contar pues tal vez algo de su relación con él. Como decíamos viniendo para acá, la relación de Luna Benítez con Alfredo Armas Alfonso, con el escritor, con el hombre, es anterior incluso a la relación, por supuesto, que yo establecí luego con una mujer maravillosa de la cultura venezolana, como es Luna Benítez. A ver, Luna, ¿qué anécdota nos tienes para esta oportunidad? Gracias, Eda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, saludarlos y agradecer, por supuesto, Rosa María, Isela, Karsten, Carlos, Eda, a todos ustedes que están acá y a todos los que nos acompañan en esta zona virtual
en la presentación de este libro maravilloso que estamos haciendo hace ya casi un año, El tiempo que no consiente recorrerlo, de Alfredo Armas Alfonso. Yo creo que una hora no bastaría para que habláramos todos lo que nos conmueve y lo que nos importa, la obra de un narrador que solamente por principio intuyó que su sentir literario y su creación literaria estaba profundamente arraigada a Venezuela y a lo que es la venezolanidad, donde quiera que estuviera. Yo estoy segura que si Alfredo Armas Alfonso hubiera vivido toda su vida en Pekín, desde Pekín hubiera escrito acerca de esa venezolanidad. Así lo confirma su obra, y yo tuve el enorme gusto, la dicha de conocer no solamente a Alfredo Armas Alfonso, sino a toda su familia, y a Eda cuando éramos unas pichonas estudiando en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, en cursos distintos, pero en la misma escuela. Ella se graduó de psicólogo social, yo terminé haciendo 4 años de psicología y luego graduándome de periodista, que era mi verdadera vocación. En realidad no, en realidad mi verdadera vocación es ser editora. Entonces, hablar de Alfredo Armas Alfonso para mí es como hablar de mi propia familia, porque tuve la oportunidad de verlo muchas veces en su casa y me toca referir que esa suerte la tuve porque uno de sus grandes amigos, que es el poeta y ensayista Alfredo Chacón, que me hizo conocerlo, nos visitábamos con mucha frecuencia en Legarazú, en la quinta, allá en Colinas de Bellomonte, rodeados de amigos comunes como Gego, como Loifer y la muchachera que eran los Armas Alfonso. Entonces, eran conversaciones muy ricas sobre lo que era el país. Fíjate, lo que era el país y lo que era el poder de la palabra y el poder de la palabra literaria. Pero el país, déjenme decirles, que siempre ha sido el mismo y siempre ha tenido esas mismas calamidades y esas mismas, digamos, taras sociales que hoy también estamos viviendo, quizás con mayor profundidad, porque todos los procesos sociales obviamente se van profundizando, y la fragmentación o las fragmentaciones que vivimos desde todos los contingentes humanos, filosóficos, culturales y sociales se van repitiendo. No sé por qué, pero es como un sino en la vida de uno. Ocurrió en el proceso dictatorial venezolano, ocurrió en el proceso democrático y vuelve a ocurrir en este nuevo proceso con visos de dictadura. Entonces, la literatura venezolana siempre se ha nutrido y ha fomentado esa reflexión sobre lo que somos y sobre lo que debemos ser. Y la obra de Alfredo Armas Alfonso, como fotógrafo, como gestor cultural, como ensayista, como narrador, y desde el punto de vista poético, muy sentidamente, así lo ha vivenciado, y eso me encantó comprobarlo también en el ensayo que Carlos escribe en el pórtico del libro, donde reflexiona muchísimo sobre la densidad literaria que carga esta obra. Yo creo que de Alfredo Armas Alfonso podría hablar un año, si me lo permiten. Podemos hacer una cátedra, pero la verdad es que me gustaría referir solo unas palabras para que reflexionamos sobre la realidad que tenemos hoy día. Podríamos nosotros decir que en vísperas del año que va a terminar, que nuestro balance cultural y el que nos atañe, el editorial, se podría calificar sin ninguna duda en Venezuela como satisfactorio. Y no solo por los títulos que hemos publicado en instituciones como Banesco o independientemente en nuestra editorial y otras como la de Eda en Decir, sino incluso en otras institucionales que trascienden incluso y nos sorprenden esa capacidad de que sigamos creando en medio de tantos avatares.
La venezolanidad está rindiendo frutos acá, pero también está rindiendo frutos afuera. Hay un florecimiento en temas y géneros, no solamente en el literario, lo podemos ver en el cine, en las artes plásticas, en la poesía, en toda una cantidad de expresiones, porque más allá de la predestinación que lo ha provocado, esa trascendencia hacia otras tierras, hacia otras latitudes, ha ganado un terreno de expresión, y yo quisiera siempre, y tengo tiempo insistiendo en esa realidad, que hemos ido ganando un terreno donde lo nuestro, la reflexión, el pensamiento, la creación, ha extendido fronteras y se está anchando, se está haciendo muchísimo más grande. Es verdad que estos años han sido muy fragmentados, que estamos signados, no solamente en Venezuela, en el mundo de turbulencias, calamidades parasociales, como ya he dicho, incluso pandemias como las que nos azota ahorita y que nos sigue azotando en todo el planeta, pero hay gente que se dedica a hacer gestión cultural, políticas culturales que sobresalen en el ámbito nacional. Es un dejo, obviamente, y una falta en otras instancias donde es muy necesario para poder aglutinar el sentimiento y la fuerza social que implica tener políticas culturales coherentes que beneficien a todos los sectores que somos en la sociedad. No logrado eso, porque no se ha logrado en estos 20 años, hay iniciativas particulares que sí lo han logrado y que sí se han sentido y se sienten en el país, y este libro es una muestra de ello. Es decir, que la Dirección de Comunicaciones y Responsabilidad Empresarial y Social de Banesco tenga una colección de libros, tenga un programa editorial de libros, me parece muy satisfactorio para el país, para todos los que nosotros necesitamos estar leyendo y estar como empapados de la creación y la pasión literaria que debe reinar en nuestro entorno. Por eso yo agradezco muchísimo que este libro celebre 100 años del nacimiento de uno de los escritores más importantes de Venezuela y del continente, y que estemos celebrando con el tiempo que no consiente recorrer su vida y su obra. Muchísimas gracias a todos los que han puesto ese granito de arena para que esto sea posible. Gracias, Luna, de verdad. Bueno, Carlos, a mí me gustaría que nos dieras tu apreciación. Creo que fue, bueno, un privilegio y muy acertado el momento en que dijimos vamos a pedirle a Carlos a ver, que es alguien tan comprometido, tan ocupado, profesor, como sabemos lo que significa ser profesor hoy en día en Venezuela, de tanta complejidad. Pero Carlos, una vez que se lo propuse, me dijo, claro que sí, yo voy a escribir esas palabras de prólogo, de pórtico para ese libro importante. Me comentó en ese momento que él tenía muy estudiado y que incluso lo hacía objeto de estudio a sus alumnos de letras el libro anterior, porque es bueno recordar a quienes nos están acompañando que a este libro, que se llama El tiempo que no consiente recorrerlo, otras 3 historias de amor, le antecede un libro que se llama Cada espina, 3 historias de amor, que fue publicado en vida de él en el año 88. Ese libro sí lo logró él ver, fue publicado por Monte Ávila Editores en el 88 o el 89, ahorita dudé, con unas ilustraciones hermosísimas de Claudia Leal, y fue publicado por Monte Ávila. Entonces, estas son otras 3 historias de amor. A ver, Carlos, ¿qué pasó con este pedido que te hicimos? ¿Cómo te sentiste? El prólogo va a estar en el libro que aspiramos que todos lean. Bueno, ¿qué nos puedes decir? Muchísimas gracias, Eda, por esta introducción. Muchísimas gracias a Banesco, a Luna, a Car, por la oportunidad que me dieron para escribir este prólogo. Cuando Eda me llamó, me escribió un correo y me propuso
que escribiera un prólogo sobre 3 historias inéditas que la Fundación Armas Alfonso había descubierto entre los papeles pues, del escritor. Yo le dije que claro que me encantaba muchísimo, porque es verdad, yo doy clase de literatura venezolana desde hace 33 años y Armas Alfonso forma parte de lo correspondiente al lapso de desarrollo de un tipo de narrativa que en nuestro país ha sido muy importante, porque justamente la narrativa en general de Armas Alfonso logra integrar el mundo rural de Venezuela con una prosa y unas estrategias de composición muy modernas. Es decir, por supuesto que hubo en Venezuela desde el siglo XIX y hasta muy entrado el siglo XX, donde Gallegos ocupó un lugar importante respecto del calco de lo rural en la narrativa venezolana. Hubo mucho de eso, pero hay un momento cuando se produce la vanguardia, perdón por estos detalles así pedagógicos, cuando se produce la vanguardia en Venezuela hacia el año 25, 28 es el año oficial, pero ya hacia 1925 había cambios importantes, profundos en la manera de componer narrativa. Eso produjo la irrupción de un tipo de narrativa mucho más urbana, mucho más ágil, que se apropiaba, por supuesto, de lo que en Europa se estaba haciendo respecto de lo que se consideraba que era la literatura. Pero, por supuesto que Venezuela siguió siendo, pese a la llegada del petróleo, al desarrollo de la industria petrolera, una sociedad todavía muy rural en su modo de pensamiento y en su manera de interrelacionarse, ¿no? En las personas. Un grupo de autores entonces comenzaron a desarrollar un tipo de narrativa más urbana, pero algunos, como Armas Alfonso, se apropiaron buenamente desde el punto de vista estético de los aportes de la vanguardia y comenzaron a publicar cuentos y algunas novelas donde esto del mundo rural, que seguía y todavía sigue vigente en Venezuela, ya era visto desde otro punto de vista. Esto para decir que efectivamente a partir de 1940 de cuentos de Armas Alfonso, ya él tenía lo que uno llama una poética muy cristalizada. Es decir, Armas Alfonso sabía desde el año 49, cuando aparece su primer libro, que él tenía un proyecto narrativo que iba a recoger el mundo rural, que formó parte de esas historias orales que le echaba a los hijos en los almuerzos largos, prolongados, como ha dicho Eda, pero lo iba a hacer de una manera muy vanguardista, de una manera muy delicada y con un equilibrio tal que el venezolano que quiera conocer realmente cómo es ese otro país interno de la Venezuela, de Clarines, de Puerto Píritu, de la cuenca de Lunares, de Barcelona, tiene que leer a Armas Alfonso. Yo tengo un amigo que cada vez que viaja a Puerto Píritu va leyendo pedazos de la obra de Armas Alfonso, porque si es verdad que Armas Alfonso era un cuentista o fue un cuentista puro, Armas Alfonso también tenía una manera de componer sus historias que aun cuando son autónomas, cada cuento es autónomo, cada libro es autónomo, sin embargo, como ya demostró la crítica en su momento, Julio Miranda se dio cuenta de que Armas Alfonso estaba realmente componiendo una suerte de novela a trazos, por retazos, pero usted lee un cuento de Armas Alfonso, insisto, funciona, pero cuando lo lee completo, que es lo que le toca a uno cuando da clase, uno se percata, se da cuenta de que este proyecto narrativo, esta poética, era orgánica. Es decir, es impresionante cómo los personajes de Armas Alfonso pasan de un libro y de un cuento a otro. Y cuando usted termina de leer, si lee la obra cronológicamente, ya usted tiene un universo completamente articulado que te permite saber cómo era el universo rural, pero en un lenguaje moderno de Clarines, Barcelona, Puerto Píritu, eso que él cuenta. Y también Caracas, porque este libro también toca a Caracas y ya voy a llegar allí. Entonces, fíjense, lo importante es que cuando uno lee a Armas Alfonso, uno se percata de inmediato de que, primero, era un autor muy contenido, es decir, está muy
por eso la búsqueda de palabras extrañas, de palabras un poco arcaizantes, está muy contenido el lenguaje y está muy sopesado el modo como él va a transmitir lo que quiere transmitir. Es decir, que era un autor que tenía, repito, una poética determinada. Uno lee un libro de él, un cuento, y queda satisfecho, pero uno quiere más. Porque además, una cosa que hizo Armas Alfonso, por eso era un buen narrador oral, Armas Alfonso logra el milagro, eso no lo logran todos los autores, de crear el efecto de la oralidad en la prosa narrativa. Aquí me permito un detalle pedagógico. La narrativa, la escritura, no es igual a lo oral. Usted puede ser muy bueno oralmente y echando un cuento, pero luego cuando usted quiere llevar ese cuento a la prosa es otro código totalmente distinto. Esto se ha estudiado lingüísticamente y efectivamente usted cuando escucha un relato oral, de esos cuentos de la tradición oral, y después lo lee, es distinto. No siente lo mismo, porque claro, es una transcripción. Cuando un narrador, por eso es que cuando uno lee a veces novelas o cuentos de cualquier autor, cuando los quiere leer en voz alta, no funcionan o no siente que tiene la misma catadura, porque la escritura es totalmente distinta, porque es la lectura silenciosa, algo que ya también, perdonen, se desarrolló a partir de la Edad Media. Antes, por supuesto, en la antigüedad, los cuentistas iban por los caminos echando cuentos y se escribía para leer en voz alta, pero cuando eso cambia, ya cambia incluso el código. No es lo mismo, repito, lo oral que lo escrito. Armas Alfonso logra el milagro de hacerte creer que tú estás leyendo un relato escrito, pero como si fuese un relato oral. Eso también lo logró, por ejemplo, Julio Cortázar, el escritor argentino. Tú lees Cortázar y el voceo que él rescata porteño te hace creer que, ay, eso es fácil, imitarlo. Voy a escribir un cuento porque me parece que puede ser interesante si lo llevo al papel, y muchas veces eso no ocurre. Armas Alfonso lo logra porque utiliza una estrategia de composición que le permite crear ese efecto a través de una cosa que es muy básica en él, y es que nunca abandona el argumento. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás deja de tener muy presente que el lector es importante, y al lector se le atrapa. ¿Cómo se le agarra al lector por el cuello? Con la anécdota, con la historia que te está contando de ese pordiosero que cruza el pueblo de Clarines, o sobre esa mujer interesante, misteriosa, que aparece en uno de los cuentos que hoy, esta tarde, presentamos. Entonces, cosas importantes. Primero, la concepción de una narrativa breve, de un cuentista puro, porque lo era. Escribió, hasta donde sabemos, solo una, hasta donde sabemos, porque a lo mejor la Fundación OEDA descubre una novela por allí, en las gavetas de... ahí está, ¿ves? Ahí está, hay una novela inédita, pero en la que conocemos publicada es Este resto de llanto que me queda. Pero en general, él era un narrador muy potente que escribía entonces cuentos autónomos donde el mundo representado se fragmenta en varias obras, lo cual te permite leerlo en dos dimensiones, bien cuento por cuento, o lees toda la obra y ya tienes ese universo, que es lo que yo recomiendo con todos los autores, no solamente con Armas Alfonso. Tienes todo ese universo ya completo, que era lo que él quería transmitir. Ahora bien, eso es importante por un lado. Luego, el calco de la oralidad que él mete en la narrativa escrita, como creando un efecto de que estás escuchando un cuento, y entonces por eso que te quedas pegado, además por las historias que crea, porque además él reconstruye parte de la historia de las montoneras venezolanas, de la historia menuda que ocurría en los pueblos mientras se estaba luchando por la independencia, y luego lo que ocurrió después de la independencia, mientras se en el país, los caudillos. Bueno, eso está retratado y recogido a través de esas mismas historia. Luego Armas Alfonso tenía la sabiduría de incorporar no solamente la historia venezolana, sino elementos de carácter cultural, porque era fotógrafo, porque era un editor, también fue un editor importante, trabajó en la revista Élite y El Farol, y tuvo mucha participación en la, ¿cómo se llamaba? Donde trabajaba en el petróleo, bueno, El Farol era de la Shell,
Ajá, él desarrolló mucha actividad en revistas y editorial. Él, por supuesto, donde se publicó, por cierto, el libro que marca, no lo había dicho y lo digo, que marca un cambio en el modo de concebir la narrativa corta en Venezuela, porque en 1969 Armas Alfonso publicó El Osario de Dios, que todos los críticos reconocemos como el libro que introduce con mucha fuerza y tino el minicuento en Venezuela. Ya eso también se ha estudiado y no voy a abundar sobre eso. Además, no quiero encadenarme porque hay malos recuerdos del encadenamiento. En fin, entonces fíjense que tenemos un autor que tenía una poética muy clara de lo que quería hacer con su narrativa. Pero estos tres relatos, que hoy ya no son inéditos, que sino más bien son éditos, porque tuvimos la fortuna de hacer este prólogo y de leerlo. Cuando, repito, Eda me pidió que escribiera el prólogo, yo me leí los relatos, lo relacioné por supuesto con la narrativa general de Armas Alfonso y me di cuenta de que en efecto había un dejo memorioso y sobre todo me gustó muchísimo porque yo soy un muchacho de apartamento, siempre lo digo, un caraqueño que ha vivido siempre en apartamento y aquí aparece retratada la Caracas que vivió a los 24 años. Ajá, Armas Alfonso, está aquí retratada. Esa Caracas queda muy bien, Katia, Agua Salud, el centro de la ciudad, el Hotel Majestic. Él habla de una Caracas que se fue, pero que él vivió y que descubrió poco a poco a través del amor, porque las tres historias sin duda tienen un trazo amoroso. Estas tres historias revelan otra dimensión de Armas Alfonso, porque generalmente a los autores se les rotula y Armas Alfonso es el cantor de la cuenca de Lunares, pero tiene cuentos donde Caracas y el mundo, claro que es un libro de crónicas, que es un libro de crónicas dedicado a Caracas, pero en el caso de la narrativa, uno lo que piensa primero es, bueno, Armas Alfonso, Clarines, el Lunares, Barcelona, y no, estos cuentos y otros cuentos de él se refieren a Caracas. Y en este libro en particular, estas tres historias están concebidas de manera orgánica porque a veces funcionan sobre la base de un narrador ficcional que él se crea, que es una suerte de periodista, probablemente tenga rasgos autobiográficos, no lo sé, si me está escuchando la viuda de Armas Alfonso, no lo sé, si estas chicas estuvieron o pasaron, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero aquí hay como unos dejos autobiográficos que te permiten acercarte a la intimidad del narrador y que uno no puede dejar de reconocer un poco en el propio autor Armas Alfonso. Ya saben que en la narrativa el narrador no tiene que ser el autor, pero bueno, aquí hay esos dejos autobiográficos que le permiten a uno acercarse a lo que te están contando y eso lo hace mucho más íntimo. Hay uno de los cuentos donde hay un coordinador de taller, como lo fue Armas Alfonso en algún momento. Hay un periodista que se enamora de una chica que vino de la Argentina, un periodista, labor que también ejerció a Armas Alfonso en algún momento. Y sobre todo hay el tono nostalgioso de un narrador ya concreto, Armas Alfonso, que nunca, lo dijo Luna, que nunca olvidó que lo importante era dejar escrito, dejar fijado en el papel la historia de este país desde el punto de vista de lo imaginario. Si uno quiere de un trazo definir realmente el papel de Armas Alfonso en la cultura venezolana, uno podría decir que Armas Alfonso fue un autor que nunca dejó de entender que la única manera, no solamente la patria de uno es el lenguaje, sino que la única manera de echar raíces en un sitio era contando desde el punto de vista de su quehacer narrativo, contando la historia imaginaria, simbólica, arquetípica de ese país. Y este hombre, cuando uno lee toda la obra de Armas Alfonso, y estos cuentos en particular, revelan que hay una querencia, que hay un vínculo muy profundo
como muchos de nosotros, con la ciudad, pero muy profundo con el país. Y por mucho que el país esté en malas condiciones hoy día, yo creo que Armas Alfonso continuaría, porque tenía esa vocación, continuaría escribiendo relatos, estuviera investigando, tomando fotos y haciendo empresas culturales que permitieran crear en los demás ese vínculo amoroso con el país, porque a fin de cuentas eso es lo que somos. Somos sujetos de un territorio, pero para realmente sentirnos identificados necesitamos escudriñar en lo más profundo de los arquetipos venezolanos como él logró hacerlo. Básicamente eso es lo que uno va a encontrar en este libro. Ay, Carlos, muchísimas gracias. Qué belleza de análisis, de cercanía. De verdad, gracias. De verdad, de corazón. Y bueno, vamos a darle las palabras finales a nuestro querido Carsten, editor del libro, para, bueno, pasar a un bautizo con pétalos de rosa. Quería decir, antes de que Carsten cierre, que las fotografías de portada y contraportada y el retrato que está en el interior del libro son de nuestro gran maestro de la fotografía venezolana, Luis Brito, y que fueron cedidas por la Fundación Luis Brito, porque ellos fueron amigos, ellos trabajaron juntos en el INCIBA en los años finales, en los 70, y fue bellísimo unir esas dos poéticas en este libro que hoy estamos presentando. Carsten. Y las gráficas que están en el interior, las ilustraciones, fueron creadas por su hija Anela Armas, que es diseñadora gráfica y artista visual, y entonces en las portadillas de cada uno de los 3 cuentos están estas imágenes creadas especialmente para este libro por Anela. Bueno, yo nunca conocí a Alfredo Alfonso personalmente, pero sí publiqué hace muchos años en un libro de las regiones, con fotografía de las regiones venezolanas y acompañado por grandes autores, el texto Oriente de Armas Alfonso. Y cada vez que voy al Oriente, porque no vamos para el este, como dice él, sino vamos a Oriente, me salgo de la carretera y entro en Clarines, y me acerco a la iglesia y cojo como una pausa y un descanso, y se me quita el apuro, se me quita todo el agotamiento de la ciudad y del viaje, y si el sol me lo permite, paseo por la ciudad y me pregunto muchas veces, cada vez que lo hago, ¿a dónde nos desviamos de esa paz y esa tranquilidad y ese país tan amable y tan cariñoso, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿En cuál momento nos fuimos por otro camino que, bueno, ya lo tomamos, no nos queda para atrás ni para coger impulso? Y entonces yo pienso que después de lo que ustedes hablaron, sobre todo de Oriente, me gustaría que alguien, Luna, si tú puedes leer el comienzo de ese texto sobre Oriente que escribió para ese libro Armas Alfonso. ¿Cuánto nos queda? ¿Puede? No, es cortico. El Oriente. A uno, el oriental, el venezolano aquí nacido, y no por su propia voluntad, entre otros vientos de sal y esta luz que constantemente no deja de aparecer. A uno que aquí tiene puestas en la tierra grande y maternal la primera saliva, la primera sangre y el llanto de todos los comienzos. A uno le viene alguien consabido y desprevenido y le pregunta, ¿qué es el Oriente? ¿Qué es esta porción del suelo y del alma nacionales? Y uno habrá que devolverse a la infancia. El banco de la primera escuela, que ni banco era sino silleta, colindaba con el mapa físico de Venezuela
y las sierras Parima y Unturán marcaban el nivel de la cabeza del niño sobre las que tantas veces incidió la palmeta de aquel maestro sin doctrina pedagógica del convincente amor. A ver tú, Sixto, ¿por dónde nace el sol? Y tú, reconociendo aquel odio insensato e inmerecido, por el oriente. Entonces veías venir el envión de la mano armada de aquel instrumento de castigo, cuya madera reconocías no sin tristeza, pues de apamate estaba hecho, y tú no dejabas de subtraerte al recuerdo de tus montes tan cercanos, donde mayo o las primeras lloviznas de esos días iluminados cargaban de innumerables flores moradas el palo que llamaban con aquel nombre. Tu cielo y la naturaleza, que así te regalaban sus encantos, no podían contenerse en el trozo de madera ni aspirar a ninguna significación sentimental en el hecho de que llevaba aquel agrio hombre lejano y todavía temido a provocar tu desconsuelo, armando iras con un resto del corazón del apamate sobre tu cabeza. Parima y Ununturán desde entonces no te auguran sino tempestades y relámpagos. El este, insiste el maestro. El oriente persiste el recuerdo de aquel sol amarillo, de aquella lumbre espléndida, dando origen a los días del mundo y a los tiempos de madurez de las ciruelas o el jobo o la parchita o el melón, que crecía dulcísimo bajo el maíz del conuco de Rafael Armas. Y eso es lo que tienen estos cuentos, tres cuentos, siguen ese cariño por lo que sucede y los alrededores. Y una cosa que dijo Carsten, creo, que dónde nos desviamos, ya eso está en Armas Alfonso. La narrativa de Armas Alfonso está llena de montoneros, de caudillos, de gente venida a menos que, bueno, que quedó de la guerra de independencia y que perdieron de algún modo perdieron el sentido de liberar al país y quedaron como hay una línea de eso, no solamente Armas Alfonso, en Venezuela, quedaron como asaltantes de camino, como gente mendicante por allí. De eso está también llena la narrativa de Armas Alfonso, es decir, que él retrató también muy bien eso, ¿no? Eso que estaba como ahí latiendo. Bueno, para cerrar y pasar a las rosas, leo de La luz inmóvil, que es el tercer relato de este libro, una definición de lo que es ser escritor. De él: el hombre debe estar en lo que haga, incurso en su mandato, sea poesía o sea cuento o novela, o idea o razonamiento. La conciencia de lo real de la vida es lo que confiere la trascendencia a lo escrito. Bueno, les recomiendo, por supuesto, que lo lean. Agradecemos a Banesco habernos acompañado en este proyecto editorial. Este libro va a estar en las librerías y va a estar también en Amazon para los que están fuera de Venezuela, como es su deseo de que sean todos quienes lo lean. Muchísimas gracias y pasemos a las rosas.